Día 7. Ponte botas de goma. Salieron y predicaron por todas partes, y el Señor confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Marcos 16:20. El primer testimonio que recibí después de escribir El Hacedor de Círculos, que es también uno de mis favoritos, se refería a una sequía que hubo en Mississippi hace 50 años, de una manera muy parecida a la de Jonny, el hacedor de círculos, cuya oración acabó con una sequía en el Israel del siglo I. La fe de un hombre estuvo a la altura de la situación en las tierras del delta. Cuando una sequía amenazaba con destruir las cosechas de toda una estación, una iglesia rural con numerosos granjeros en la congregación convocó a una reunión de oración de emergencia. Acudieron docenas de granjeros a orar. La mayoría de ellos llevaban puestos sus overoles tradicionales, pero uno de ellos traía puestas botas de goma. Le dieron unas cuantas miradas divertidas, tal como le pasaba a Noé mientras estaba construyendo el arca. Pero, ¿acaso no es eso una manifestación excelente de fe? Si creemos genuinamente que Dios va a responder nuestra oración con lluvia, ¿acaso no es eso exactamente lo que debemos llevar puesto? ¿Por qué no vestirse de acuerdo con el milagro? Me encanta la fe sencilla y casi infantil de aquel viejo granjero veterano. Todo lo que dijo fue: no quiero caminar de vuelta a casa mojándome los pies. Y no lo tuvo que hacer, pero todos los demás sí. No puedo menos que preguntarme si no sería ese acto de fe el que selló el milagro. No lo sé con seguridad, pero hay algo que sí sé. Honramos a Dios cuando actuamos como si Él fuera a responder nuestras oraciones. Y actuar como si significa actuar de acuerdo con esas oraciones. Después de caer de rodillas, necesitamos dar un pequeño paso de fe. Y con frecuencia esos pequeños pasos de fe se convierten en saltos gigantescos. Como Noé, que siguió construyendo un arca día tras día. Seguimos trabajando con martillo en mano en el sueño que Dios nos ha dado. Como los israelitas que dieron vuelta alrededor de Jericó durante 7 días. Seguimos trazando círculos alrededor de las promesas de Dios. Como Elías, que mandó varias veces a su criado a observar el cielo para ver si aparecía una nube de lluvia. Esperamos activa y ansiosamente la respuesta de Dios. Una fe de $85. Un año antes de la compra de la vieja casa que había estado usando los vendedores de droga en Capitol Hill para convertirla en Ebenezer Coffee House, yo di un paso de fe de $85. Y sigo creyendo que ese paso de fe de $85 nos preparó para el milagro de $3 millones que se produjo muchos años más tarde. Yo estaba en una subasta donde estaban vendiendo artículos para beneficiar a la escuela de nuestros hijos. La mayoría de la gente hacía ofertas para comprar de todo, desde proyectos de clase hasta entradas a eventos deportivos o vacaciones. Yo no. Yo tenía los ojos puestos en un artículo. Un libro con los códigos de zonificación de Capitol Hill, donado por la Sociedad de Restauración de Capitol Hill. Sabía que podría comprar un ejemplar por menos dinero después de tener un contrato de compra de la edificación, pero necesitaba manifestar mi fe y comprarlo antes de tener el contrato. Si no lográbamos conseguir ese edificio, aquello había sido un desperdicio total de dinero. Pero yo creía que Dios nos las iba a dar.
Así que actué de acuerdo con lo que creía, ofreciendo $85. Conseguí el libro y unos meses después conseguimos el contrato por la edificación. Algunas veces necesitamos dar un paso de fe de $85, solo para demostrarle a Dios que vamos en serio. Es una prueba de nuestra fe. No te limites a orar con respecto a tu sueño. Actúa de acuerdo a él. Actúa como si Dios te fuera a cumplir su promesa. Tal vez sea hora de que te pongas las botas de goma y actúes como si Dios te fuera a responder. Tal vez sea hora de hacer un pago inicial de $85 por tu sueño. Compra una entrada para el espectáculo de Broadway en el que esperas que te aprueben para que seas uno de sus actores. Compra un traje nuevo para el trabajo soñado que has solicitado. Compra un mueble para la casa de tus sueños, para la cual has estado ahorrando. Compra una acción, compra una suscripción, compra un libro. No se trata de ninguno de esos ardides de nómbralo y reclámalo. Si no es voluntad de Dios, si no es para la gloria de Dios, es una pérdida de tiempo, energía y dinero. En cambio, si ese sueño ha sido dispuesto por Dios, ese paso de fe de $85 lo honrará a Él. Dios va a honrar tu fe de $85. Considérala como el pago inicial para la adquisición de tu sueño. Las señales que la acompañaban. Las últimas palabras del Evangelio de Marcos son las señales que la acompañaban. A nosotros nos gustaría que dijera las señales que la predecían. Nosotros queremos que sea Dios el que vaya por delante. De esa manera no necesitamos ejercitar nuestra fe en absoluto. Pero estaremos haciendo las cosas al revés. Si queremos ver moverse a Dios, necesitamos movernos nosotros. Si nos parece que Dios no se está moviendo en nuestra vida, tal vez sea porque nosotros no nos estamos moviendo. Pero si nosotros nos movemos, Dios mueve cielo y tierra para honrar nuestra fe. Llega un momento en el cual necesitamos hacer una proclamación de fe. No me estoy refiriendo a una colección de verdades teológicas escritas en un papel. Estoy hablando de una proclamación de fe escrita con nuestra vida, en la que la palabra fe pasa de nombre a convertirse en verbo, un verbo activo, la declaración de fe más grandiosa y real de una vida bien vivida. Es la fe encarnada por medio de riesgos y sacrificios. Es atreverse a perseguir un sueño que está destinado al fracaso si no se produce una intervención divina. Podemos orar hasta que se nos entumezcan las rodillas, pero si nuestra oración no va acompañada de la acción, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos ponerle pies a nuestra fe. Después de arrodillarnos, necesitamos ponernos en pie y dar el paso de fe. Hay un viejo adagio que dice: un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Te digo, a partir de mi experiencia, que ese primer paso siempre es el más difícil y el más largo. Es el que va a exigir más fe. Es el que nos va a parecer más incómodo. Pero si damos un paso en fe, las señales nos acompañarán. De hecho, una avalancha de bendiciones descenderá sobre nosotros hasta abrumarnos. Quedaremos enterrados en las bendiciones de Dios. Pies mojados. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Dios ordenó que los sacerdotes entraran al río.
Esa es una de las órdenes más contrarias a la lógica que hay en las Escrituras. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río. No sé qué pensarás tú, pero a mí en particular no me gusta mojarme los pies. Me agradaría mucho más que Dios abriera el río y lanzarme yo hacia el milagro. De esa manera no me mojaría los pies, pero si no estamos dispuestos a mojarnos los pies, nunca caminaremos por tierra seca en medio de ríos divididos para que pasemos. En los tiempos de inundación, el río Jordán alcanzaba alrededor de 60 metros de ancho. Eso era todo lo que separaba a los israelitas de su promesa de 400 años. Su sueño estaba prácticamente a un tiro de piedra de distancia. Pero si los sacerdotes no hubieran entrado al río, se habrían podido pasar el resto de su vida en la orilla oriental del río Jordán. Y allí es donde muchos se pasan la vida. Estamos muy cerca del sueño, muy cerca de la promesa, muy cerca del milagro, pero estamos esperando a que Dios abra el río, mientras Dios espera que nosotros nos mojemos los pies. Nunca veremos cómo abre Dios el río Jordán si nuestros pies están firmemente plantados en la tierra seca. En cambio, si entramos al río, Dios lo va a abrir para que pasemos. Si quieres ver a Dios moverse, te tienes que mover.